Bueno, continuamos con esta reflexión de la tarde. Les voy a hablar de el cansancio espiritual. Vamos a comenzar con la lectura del Salmo 27. Junto a Dios no hay temor. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahvé, el refugio de mi vida, ¿ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Una cosa pido a Yahvé, es lo que ando buscando: morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia, me ocultará en lo oculto de su tienda, me encumbrará en una roca. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga, y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para Yahvé. Escucha, Yahvé, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Digo para mis adentros, busca su rostro. Sí, Yahvé, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. Señálame, Yahvé, tu camino, guíame por senda llana, pues tengo enemigos. No me entregues al ardor de mis rivales, pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Creo que gozaré de la bondad de Yahvé en el país de la vida. Espera en Yahvé, sé fuerte, ten ánimo, espera en Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues nosotros conocemos todos, y especialmente ustedes como religiosas, y sobre todo ustedes que son religiosas de clausura, pueden dar testimonio de lo que yo quiero hablar, que es el cansancio espiritual. Me refiero a que nosotros estamos en una vasija de carne, como la llama San Pedro, la llama la tienda en que habitamos temporalmente en esta vida. San Pablo la llama la vasija de barro, y es un cuerpo material. Y este cuerpo material, obviamente que tiene una naturaleza que, como dice San Pablo también, parece que peleara contra el espíritu. El espíritu tiende hacia lo que es de Dios y la carne tiende hacia el pecado. Entonces parece que las dos naturalezas pelearan entre ellas siendo el mismo ser. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo muy grande para educar esta naturaleza humana a que obedezca al espíritu. Y por lo tanto, esa disciplina de mantener las riendas puestas sobre esta carne, esta naturaleza humana, causa una batalla que en un momento dado nos puede dar cansancio. El cansancio de esa lucha que parece que todo lo tenemos que luchar para poder vivirlo como se debe. Nosotros somos llamados, y especialmente en el caso de ustedes que se han consagrado a esta vida religiosa, son llamadas a vivir una vida de oración, unas disciplinas monásticas en las cuales viven bajo reglas, y además también ustedes tienen un compromiso con Dios por una vocación y un llamado al cual Él no solamente se manifestó en sus vidas para que sean de Él y Él de ustedes, sino también que en sus corazones sintieron ese fuego del amor de Dios que las aisló de todo lo demás. Pero eso tiene que cocerse dentro de este barro, ese llamado.
ese llamado y ese compromiso tiene que meterse en el horno de la vida que Dios les ha dado temporal, que es el primer paso hacia la vida eterna. Este paso por la vida material, que es donde las llamó a vivir ya lo que normalmente un alma vive después de morir. A ustedes les dio en vida lo que recibe una persona en la muerte, porque las bodas con el Cordero normalmente solo se dan en el momento de la muerte, pero ustedes ya se esposaron con el Señor en vida. Por lo tanto, es una labor todavía mucho más ardua de mantener esa naturaleza humana que Dios aisló para Él y mantenerla firme a que les obedezca al Espíritu y que les obedezca todo el tiempo. Porque miren, una persona laica como yo, que no tiene votos y que a pesar de que yo soy misionero y solo vivo para el Señor y solo vivo para la iglesia, sin embargo, yo vivo una vida diferente. No vivo en el mundo ni soy del mundo, pero como no tengo ese tipo de disciplinas y de exigencias, entonces yo mismo camino de acuerdo a mi conveniencia, asegurándome de no ofender a Dios nunca y de vivir una vida ordenada. Pero entonces yo tengo otro tipo de caminar, diferente a la vida de claustro, a la vida religiosa, muy diferente. Por eso es que cada uno de nosotros somos llamados donde el Señor nos llamó. Es como dice San Pablo, quédate ahí donde el Señor te llamó. Eso es importante entender lo que quiere decir, ¿no? Y en el caso mío, el Señor me llamó a esta vida de misionero y aquí me quedo feliz porque yo no podría estar más contento, a pesar de todos los sacrificios y lo que tengo que hacer, que siempre estoy en movimiento, de un lado para otro. A veces me levanto y no me acuerdo ni siquiera dónde fue que dormí, pero esta es la vida que yo vivo y a muchas personas cuando les cuento mi itinerario de este año, por ejemplo, se cansan solo con escucharlo y a mí me toca caminarlo, pero nosotros vivimos momentos que los santos los han descrito como tiempos de desierto. Santa Teresa de Ávila habla del desierto que ella vivió, tan enormemente largo. Santa Teresa de Calcuta también dejó ese testimonio del desierto que vivió. Y muchos santos. Ese desierto precisamente es del que yo hablo. No lo llamé desierto porque quería adentrarme dentro de esta reflexión desde un cansancio. Y es que, por ejemplo, en mi experiencia personal, cuando regresé a la iglesia, que tenía ya 47 años, realmente fue a los 48, porque a los 47 fue mi secuestro y es cuando el Señor se me apareció y todo esto que me sucedió. Pero cuando yo comienzo a vivir en la iglesia, a pesar de todo lo que el Señor me había revelado y todo lo que yo había aprendido de Él, sin embargo, a mí me ha tocado hacer un esfuerzo muy grande por mantener esa vida de oración, la vida de comunión con los sacramentos, de la vida de iglesia, la vida religiosa. Y no es porque yo no lo quiera, sino que es que no es normal en mí vivir eso porque yo nunca lo viví solo cuando era niño y luego nunca más en mi vida. Entonces llegar ya uno de gente, una persona grande ya, a acostumbrarse a esas cosas, eso no es tan fácil después de estar uno alejado toda la vida de ese tipo de compromiso con Dios, con la iglesia, con la oración, con tener a Dios presente todo el tiempo. Entonces, yo he experimentado también lo que es uno en su naturaleza humana, quererse salir de todo eso que tiene que ver con la vida espiritual, con la oración, con la iglesia, porque son como momentos que aparecen en el ser humano, ¿no? Son como flashes, como relámpagos que aparecen en uno. Y de pronto hay un agotamiento en eso,
que lo describen los santos como desierto, cuando se ora y no se siente nada, cuando hay un diálogo con Dios y no parece que Dios contestara. Todo esto, cuando uno no siente nada cuando comulga, cuando todo parece vacío, todo parece no tener sentido, todo parece ser innecesario, absurdo. Eso es un momento que todos vivimos, porque eso es nada menos que las reacciones que tiene esta naturaleza humana. Esta naturaleza humana es un animal y por lo tanto vive como animal y quiere solo vivir como animal. A pesar de que es un animal racional, la razón la utiliza para acomodarse en todo, y para eso la usa. Ahora, por el bautismo, nosotros tenemos la gracia de que la conciencia nuestra nos habla, porque tenemos la unción del Espíritu Santo. Y esa conciencia dice, tú no eres solo carne. Atención, no podemos dedicarnos solo al placer, no podemos dedicarnos solo a la comodidad. Tenemos que levantarnos y sacrificarnos y hacer las obras del Espíritu. Y ahí es cuando se revela la carne, dice, yo no quiero, a mí no me interesa, ¿para qué es eso? Eso no es necesario. No es necesario en ninguna forma. Y esta es una voz que nos habla desde la carne. La carne es así caprichosa, es mañosa, como dicen, maliciosa, tiene toda clase de tendencias opuestas al espíritu. Y ese trabajo entre el espíritu y la carne es una ciencia. Es una ciencia. Precisamente los padres del desierto y los padres de todas las disciplinas monásticas como San Benito, San Juan Clímaco, que son maestros de la vida monástica, enseñan cómo es que el hombre debe educarse para poder aprender a escuchar lo que el Espíritu está diciendo, para que la carne se doblegue, se someta, se sacrifique y obedezca. Pero este es un trabajo arduo, porque la carne aparece agotada. Es como decir, ay, no he rezado el rosario. Y la carne diciendo, ay, no lo vamos a rezar. No, es que no, tengo mucho sueño, yo he trabajado mucho, no lo voy a hacer. Y ahí viene la pelea, ¿no? Pero por dentro siente uno el espíritu que está pidiendo ese rosario, que está pidiendo esa oración, y está hablando con severidad, ¿no? Con firmeza. Y la carne está desgonzando tratando de engañar al espíritu. Y muchas veces se le duerme al espíritu, y el espíritu, por mucho que la palmotee, ahí está dormido el animal, ¿no? Y muchas veces el animal le gana al espíritu. Y así es. Y es un conjunto, es un ritmo que llevamos entre la carne y el espíritu. Y miren ustedes que cuántas veces nos gana el animal. Muchas veces. Y precisamente esa lucha es la que produce un cansancio espiritual. Porque el cansancio espiritual no me estoy refiriendo yo al espíritu. ¿Se dan cuenta? Me estoy refiriendo a la carne cansada del espíritu. A eso me refiero yo. Porque el espíritu no se va a cansar, pero la carne sí. Entonces el cansancio espiritual es la carne no queriendo saber nada del espíritu. Como decir, estoy lleno, estoy agotado de toda esta rezadera, estoy agotado de toda esta religión, estoy agotado de eso, tengo que descansar. Es que es demasiado para mí. Y esa es la voz de la carne. Hay muchas personas pueden confundir eso con la voz del diablo, porque es fácil echarle la culpa al diablo de todo, ¿no? Pero realmente hay que distinguir muy bien dónde está el diablo y dónde está nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza tiene una inclinación hacia las cosas malas y la desobediencia. El diablo no necesita estar ahí. Ya nos hizo el daño. Nosotros tenemos ese veneno, la serpiente, desde Eva y Adán. Por lo tanto, el diablo no tiene que volver a meternos más de ese veneno. Él con ese veneno ya lo hizo. Ahora, lo que sucede es que si nosotros vivimos sujetos a nuestras tendencias e inclinaciones malas, entra espíritu ya entra espíritu a gobernar nuestra vida. Ahí sí entra el diablo. Pero en principio,
Las tendencias malas que hay en nosotros, sobre todo la pereza, todo eso es algo que nosotros mismos hacemos, es nuestra propia naturaleza. Uno de los males más grandes que tenemos nosotros que nos afecta nuestra vida espiritual es la pereza, porque y la pereza no necesariamente es una pereza para todas las cosas, sino una pereza condicional. Este es el ejemplo. Usted llama a 10 personas a rezar un rosario y de las 10 personas fácilmente usted encuentra 2 o 3 que se duermen rezando el rosario. Pero apenas termina el rosario, esos que se han dormido son los más despiertos. Y se levantan y se mueven y uno dice, pero el sueño que tenían, ¿qué pasó? No, si estaban dormidos durante el rosario y apenas terminó ya están parados corriendo para todos lados. Lo que sucede es que obviamente el espíritu relaja la carne, claro, le trae paz. Entonces la primera reacción de la carne cuando está en paz, ¿qué es? Se desgonza y fácilmente se duerme. Por eso la oración tiende a dormir el cuerpo, porque el cuerpo se relaja y le entra paz. Y el cuerpo normalmente, esta carne está siempre activa, está siempre actuando sobre algo. Y cuando llega el espíritu y se está orando, se está viviendo algo espiritual, se termina toda esa actividad y entonces la carne no sabe hacer más nada que dormirse. Porque no quiere hacer lo otro y por lo tanto la salida es dormirme. Entonces es muy común que la persona se duerma en la oración, muy común, pero precisamente el trabajo que nosotros hacemos es que cuando vayamos a orar, cuando estamos actuando sobre los sacramentos como la Santa Misa, como todo lo que tenemos que hacer nosotros dentro de esta vida de nuestra religión, es que debemos asegurarnos de que esta carne esté alerta. Entonces, si estamos con una pesadez, tenemos que caminar, tenemos que despertarnos, tenemos que movernos. Yo le digo mucho a la gente, si usted va a rezar un rosario y usted tiene tendencia a dormirse, nunca lo rece ni sentado, ni mucho menos recostado, en ningún lado, récelo caminando, porque si no, usted se va a dormir. Y esto es importante entenderlo porque la carne es perezosa por naturaleza, perezosa convenientemente, perezosa lo que no le halaga. Y les aseguro que la carne lo último que quiere es orar, es lo último que quiere, porque la oración la detiene y la carne no se quiere detener, se quiere detener únicamente cuando ya la domina el cansancio, pero no por voluntad propia. Entonces es una lucha que hay entre la carne y el espíritu. Por eso ese cansancio espiritual es la carne agotada de las cosas del espíritu. Entonces, claro, yo siempre digo, cuando uno está viviendo un cansancio espiritual, es porque la carne está muy crecidita, está demasiado crecida. Ahí es cuando uno tiene que meterle el ayuno, la penitencia, la mortificación, para alinearla, para arrendarla, para ponerla en obediencia, porque obviamente la carne ya se salió de sus cabales y de sus carriles y está tratando de manejar el espíritu. Y esto no se puede, porque la imagen de la carne y el espíritu es el jinete y el caballo. Esta es la mejor imagen. La carne es el caballo y el espíritu es el jinete. El jinete debe estar sobre el caballo y con las riendas puestas sobre él. Hay mucha gente que nunca ha montado su caballo, lo lleva cabresto, se llama cabestro, cuando lo lleva de las riendas, se me olvidó cómo se pronuncia, pero cuando llevan el caballo de las riendas y no lo montan. Y es un caballo muy lindo, un caballo muy bien bañado y arreglado, pero no sirve para nada porque no lo pueden montar. Entonces es como si el alma estuviera viviendo esclava de ese animal. Y ustedes saben, el hombre del mundo es así. El hombre del mundo lo único que lleva es su caballo de las riendas, pero lo lleva para donde el caballo quiere. Y el caballo come cuando quiere, hace lo que quiere, solo hace lo que quiere. Y el espíritu es esclavo del caballo.
Es el hombre en el mundo. Cuando nosotros nos atrevemos a vivir con Dios y para Dios, nos montamos en el caballo. Y el caballo tiende a tumbarnos siempre. Y esa es la lucha que llevamos nosotros, porque debemos estar encima de ese animal y con esas riendas puestas, porque es de la única manera. Des en cuenta que el desorden entre el alma y la carne nace con el pecado, porque esta carne no era mortal cuando Dios la creó originalmente. La muerte entra por la desobediencia y desde entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu, porque se desordenó el hombre. El hombre no nació desordenado, pero el pecado original nos desordenó. Y por eso el trabajo nuestro con lo que Jesús nos ha enseñado es asegurarnos de buscar el orden entre la naturaleza humana y el espíritu, entre la carne y el espíritu. Ese orden es nuestro trabajo más importante, porque de ahí dependen todas las cosas. El crecimiento espiritual nuestro depende de cuánto vamos a dominar esta carne. Ustedes saben que la carne es caprichosa, es maliciosa, la carne se ofende muy fácil, la carne se confunde muy fácil. ¿Y todo por qué? La carne se confunde fácil, se ofende fácil, se altera fácil. ¿Por qué? Porque la carne quiere solo su forma de pensar, su forma de sentir, vive de acuerdo a los instintos, sentidos y razón, nada más. Y de acuerdo a sus apetitos, de acuerdo a esas pasiones, de acuerdo a esos sentimientos y pensamientos, en eso se guía. Y ya cuando el Espíritu viene a cancelar todo eso y llevarlo por una sola vía, por la vía que debe ir, todo se revela, absolutamente todo. Y viene ese diálogo interior que es una pelea entre el Espíritu y la carne, tratando uno de dominar al otro. Ahora, nosotros sabemos que todo lo que nos enseña la palabra de Dios en el Evangelio y todas las cartas que vemos nosotros, las epístolas que encontramos, todas nos enseñan lo mismo. Todas nos llevan al Espíritu, todas, absolutamente todas. No hay un solo pasaje del Evangelio que no nos esté mostrando el Espíritu y que no nos esté mostrando lo importante que es entender que la vida espiritual es nuestra verdadera naturaleza, porque es la única que permanecerá. Lo demás todo pasará. ¿Y qué hay que entender de eso? Que este mundo es transitorio, que esto va a pasar todo, pero que eso que se llama espíritu no pasará, no pasará. Hay un misterio en nuestra vida que difícilmente lo podemos entender ahora, y es que este cuerpo se entierra corrupto y resucita incorrupto, como dice San Pablo, pero se muere. Y por eso Jesús, para darnos aliento y darnos luz sobre eso, habla de la semilla, de que tiene que morirse para poder dar flor, para poder dar el fruto que se necesita dar. Y ahí nos está enseñando lo que este cuerpo es al final. Pero este cuerpo no debía morir. Y nuestro espíritu sabe eso. Nosotros no debíamos morir, y por eso hay una rebelión en nuestra naturaleza contra la muerte. Y eso hace que la carne esté disgustada, está disgustada. Y sobre todo que la carne comienza a verse envejecer. Y eso la atormenta, porque no quiere aceptar eso. Se está envejeciendo, se enferma, se va a morir, se muere. Todo esto es para la carne una pelea, es una lucha. Entonces, el espíritu que conoce la muerte, que sabe y conoce el origen de la muerte, trata de enseñarle a la carne de que no va a morir si obedece, que precisamente la muerte entró por la desobediencia y que la única manera de alcanzar la vida de nuevo es obedeciendo. Y esa es la lucha, ahí viene la lucha. Ustedes se dan cuenta y son testigas ustedes de que
¿Cuántas veces no nos encontramos haciendo cosas absurdas? Desobedeciéndole a Dios. Y nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que yo sea así? Porque uno se siente un hipócrita, se siente que está haciendo todo lo contrario a lo que está llamado a hacer. Y esto lo hace sentir muy mal a uno porque se siente uno disminuido como ser humano. Como ustedes en la comunidad viven con muy pocas personas y la vida de ustedes es esta, las religiosas con las que conviven. Ustedes se imaginan, si ustedes no tienen solucionado su corazón, sus sentimientos, sus pensamientos, sus instintos, si no lo tienen solucionado desde el Espíritu, ustedes van a tener una serie de tropiezos grandes porque no van a poder perdonar, no van a tener paciencia, ni tolerancia, ni compasión, no van a tener caridad. Y entonces la vida religiosa se les convierte en un infierno porque es un mundo muy pequeño y entonces ¿qué van a hacer? Si esa es la piedra de tropiezo, el no dejar que ese corazón le obedezca al Espíritu, al amor de Dios, porque ese amor de Dios es el único que supera la pereza, que supera esa desidia que produce el desencanto que tiene la carne con las cosas de Dios y con el Espíritu. Está desencantado, porque dése en cuenta, cuando usted lee un tratado de psicología, le enseñan del subconsciente, del consciente, le enseñan de que hay cosas que suceden en nuestra mente con nuestro ser, de que suceden sin que nuestra conciencia esté enterada, suceden así. Y hay una de las cosas importantes para entender que suceden en nosotros, que están ahí, pero que no estamos tan enterados de ellas, y es que nuestra naturaleza humana mortal está muy disgustada, porque no entiende ni acepta en ningún momento la mortalidad. Entonces de por sí está disgustada con Dios. Eso no se explica bien, eso no se conoce en forma natural, pero la muerte hace que el ser humano no entienda y no quiere entender eso. ¿Por qué nací para morirme? ¿De dónde salió eso? Entonces ahí viene el conflicto de por qué pelea la carne con el espíritu. Porque el Espíritu como es, conoce el amor de Dios, conoce esa verdad y no está confundido por la mortalidad. Entonces el trabajo del Espíritu toda la vida es calmar la mortalidad de la carne para que entienda que por lo que Jesús nos ha revelado podemos superar esa muerte si caminamos con Él. Y vivir esas promesas, yo te resucitaré en el último día. Estos son ecos de un evangelio que llevamos en el bautismo porque el Espíritu nos trajo toda esa verdad y nos la tatuó en el corazón. Y esa verdad habla en nosotros en todo momento, sobre todo cuando tenemos confusión, sobre todo cuando hay cansancio. Miren que en nuestra vida comunitaria, ya sea en la familia o aquí en la vida en el convento, todos nosotros tenemos que aprender a convivir con los demás y el desafío más grande es aceptar a los demás tal y como son y no tratar de cambiarlos, sino buscar cambiar nosotros. Y ese es un trabajo de mucha ciencia, es un trabajo de mucha conciencia, es un trabajo de mucha paciencia, porque uno tiene que aceptar que nosotros no vinimos a cambiar a nadie ni cambiar el mundo. Eso solo lo puede hacer Dios, nada más. Pero lo que sí tenemos que hacer nosotros es cambiar nosotros, porque eso sí lo podemos hacer, porque el Señor quiere que nosotros hagamos eso, que cambiemos hacia el bien, que nos elevemos hacia Él. Y para eso tenemos que luchar esta batalla tan grande entre la carne y el espíritu. Por eso se habla con tanta claridad en el Evangelio y en todas las cartas que leemos en el Nuevo Testamento, se habla de esa batalla espiritual del hombre con su naturaleza inferior, con la naturaleza humana caída, mortal. Es una batalla muy grande. Muchas personas, por muy religiosas que sean, por mucho conocimiento que tengan de Dios literalmente por sus estudios, no necesariamente tienen mucha conciencia de la batalla en que se encuentran entre la carne y el espíritu.
no la tienen consciente. Y hay gente que ha crecido como en una religiosidad popular y todo lo de la carne se lo achacan al demonio, ¿no? Todas las cosas que no salen bien, todo lo que la carne termina haciendo mal, todo fue el diablo. Y aquí viene un error muy grande, porque nosotros tenemos una palabra revelada que nos enseña que al ser bautizados nosotros somos separados del mundo y pertenecemos a Dios, quedamos marcados y el demonio no puede tocarnos a nosotros. El demonio no puede hacer nada contra nosotros sin permiso de Dios y sin permiso nuestro. Porque ¿quién le da permiso al diablo que entre en nuestra vida? Pues obviamente que yo soy el que le abro la puerta, porque él no puede entrar sin permiso. Pero si yo le abro la puerta, ya no necesita permiso, se va a entrar. El pecado es la puerta. Entonces, así como el corazón es la puerta del cielo, el pecado es la puerta del infierno. Entonces, uno tiene que tener eso muy claro, esas puertas tienen que estar claras. El demonio actúa únicamente por voluntad humana, nosotros le permitimos a él actuar. Y él nunca puede hacer nada sin permiso de Dios, nunca. Es como ustedes ven las manifestaciones que han sido documentadas y testificadas sobre las almas del purgatorio que se manifiestan a la iglesia, a los fieles, pidiendo oración. Estas manifestaciones tan solo pueden suceder con permiso de Dios. Un alma del purgatorio nunca se podrá manifestarle a nadie si no tiene permiso. Por eso es que cuando un alma se manifiesta así nomás y hay un desorden en esa manifestación que producen miedo, que producen cosas anormales, obviamente que no es un alma del purgatorio, es un demonio, porque está en desorden y no está en obediencia y está tratando de dañar a las personas, de asustarlas, de quién sabe qué hacerles. Obviamente que hasta esos demonios tienen que obedecer a Dios en la forma que se manifiestan entre las almas. Pero si la persona está un poco desordenada y no está bien con Dios, esos demonios tienen formas de entrar y de molestar y de hacer cosas que no deben, ¿no? También, obviamente que también hay situaciones muy peculiares en los místicos y en los instrumentos de Dios, en ustedes mismas como consagradas, de que el demonio puede atormentarlas, porque es una batalla espiritual del Hijo de Dios que es fiel con el demonio que no quiere que ustedes sean fieles. Entonces, ¿qué hace? Las atormenta, quién sabe de cuántas formas. A mí me pasa eso, a mí me atormenta también, porque lo que yo hago no le gusta a él, y a él no le interesa que yo comparta lo que yo comparto, a él no le interesa que yo haga lo que yo hago. Entonces, obviamente, tengo un enemigo activo alrededor mío que me quiere detener, que me quiere interrumpir, que me quiere atormentar, que me quiere disminuir como persona, haciéndome creer cosas que no debo yo creer. Y bueno, todo esto se extiende a muchos niveles. Sería interminable entrar por ese camino y mostrar todas las áreas que hay con relación al demonio y nosotros. Son muchas, porque estamos en un mundo caído y estamos rodeados de espíritus. El mismo San Pablo explica de que los espíritus del aire que vuelan alrededor de nosotros, principados, potencias, poderes de la oscuridad, están entre nosotros. Y ellos son los que actúan en contra de nuestra salvación. Pero eso hace que nuestra naturaleza humana esté abrumada por este mundo espiritual que nos rodea. Y eso le produce un cansancio, porque es una lucha constante. Y entonces la carne prefiere desconectarse del espíritu. Es como un instinto. Miren ustedes cuando una persona tiene a alguien abusivo en la familia, el instinto más apropiado siempre es ignorar a esa persona y tratar de estar lejos de ella, tratar de aislarse, de alejarse lo más que se pueda. Eso hace también nuestra naturaleza humana con el espíritu del mal que quiere hacerle tanto daño a nuestra vida, y al final la gente se cierra. Por eso hay ateísmo, por eso hay tanto ismo,
porque el hombre se aísla y se convierte en isla. Eso, y no quiere saber nada del espíritu, porque el espíritu representa una batalla y esa batalla no la quiere luchar el individuo, no quiere meterse en ella, tiene un cansancio espiritual. El ateísmo es un cansancio espiritual, precisamente. El hombre está más cómodo sin creer en Dios, está más cómodo sin tener nada que ver con el espíritu, sin tener absolutamente ninguna conciencia sobre eso. Ustedes encuentran en el clero, en los sacerdotes, en muchas religiosas, en muchos laicos comprometidos, un escepticismo ya exagerado, donde no creen absolutamente nada de lo sobrenatural. Hasta el punto que muchos sacerdotes no creen que existe el infierno, ni el purgatorio. Y esos son dogmas de la iglesia, que la iglesia dice: el que no crea en ese dogma del purgatorio, en los novísimos, el que no cree en eso no es católico, está excomulgado. Sin embargo, es muy común hoy encontrar sacerdotes a veces predicando desde el púlpito sobre eso, negando esos dogmas. Pero eso es una muestra de ese cansancio espiritual de que yo hablo. Es más fácil para una persona, y sobre todo cuando esas personas caen en sus debilidades. Por ejemplo, es muy conocido, y seguramente ustedes saben de eso, que en la vida clerical hoy y en la vida religiosa hay muchos problemas de naturaleza moral. Hay mucho homosexualismo, lesbianismo, hay muchas cosas malas, nueva era, tantas cosas malas, más abundantes que nunca. Siempre las han habido, que el diablo siempre ha estado activo contra la iglesia, pero hoy más que nunca. Entonces, generalmente esas personas que caen en eso, lo primero que hacen es alejarse de la idea de infierno, de la idea de pecado. Entonces no quieren que nadie predique eso, que nadie hable de eso, solo quieren escuchar la misericordia de Dios. Entonces, hoy los sacerdotes más populares son los que predican la misericordia. Esos todo el mundo los quiere, pero un sacerdote que venga a hablar de los novísimos, los sacan corriendo. Hasta el mismo obispo lo saca corriendo. Esta es la realidad de nuestra iglesia. Obviamente que hay obispos santos, hay sacerdotes santos, hay mucha religiosa santa, pero como estamos viviendo en un mundo tan perverso, el mundo nunca ha sido bueno, pero hoy, entre más nos acercamos hacia el final y hacia el regreso de Jesús, más perverso será el mundo. Obviamente, porque más furioso está el demonio y más afán tiene de pervertir las almas. Y por eso encontramos esta oscuridad tan grande. La Virgen de Fátima le decía a Lucía que cuando ella muriera, la humanidad entraría en la gran oscuridad. Y ya hace varios años que murió, y esa oscuridad obviamente que es espiritual. Y nosotros podemos ver, después de que murió ella y que murió Juan Pablo II, ustedes se han dado cuenta del vuelco que ha dado este mundo. Cada día está más degenerado, más oscuro, más depravado, más horrible, y cada vez es más y más y más. Esa es la oscuridad de que habla la Virgen, ¿no?, de Fátima. Esa oscuridad, la oscuridad espiritual. Y al entender nosotros eso, nos tenemos que alertar, porque el cansancio espiritual es muy peligroso. El cansancio espiritual es como un virus, y por eso tenemos que evitarlo como la plaga. No permitir que el cansancio espiritual nos abrume, no dejarle coger ventaja. Ese cansancio espiritual es el que nos produce esa desidia, que termina haciendo todo mecánicamente, pero ya no lo tiene en el corazón. Y quedamos simplemente en los preceptos de la ley, en las tradiciones, en las costumbres, en las conductas, pero no estamos en el amor, no estamos en la verdad del corazón. Y este es el peligro. Si ese cansancio espiritual nos embarga de esa forma, estamos en peligro, porque quedamos disminuidos como personas de Dios, como hijos de Dios. Y por eso encuentra uno tanta contradicción, incongruencias en los hijos de Dios. Gente que no tiene compasión,
no tiene paciencia dentro de la iglesia. Y uno dice, ¿qué hace esta gente en la iglesia si no tienen amor? Si no tienen tolerancia ni compasión. Estos no se están comportando como hijos de Dios. Que los hijos de Dios, la primera condición es el amor, la caridad, la compasión. Todo eso debe acompañar a un hijo escogido, un hijo de Dios. Si no tiene eso, hay una desnutrición en esa persona y seguramente que está cansada, un cansancio espiritual, que se le está robando todo, que le está robando la salud del alma. Y un alma enferma es un alma que no tiene absolutamente ninguna de estas virtudes que nos llevan a nosotros a ser capaces de convivir con los demás, aceptándolos tal y como son y comportándonos con ellos como Jesús quiere, que es con amor. A pesar, aunque nos duela, porque hay veces que nos duele amar y hay personas muy difíciles de amar. Oh, sí, hay personas muy difíciles de amar. Pero precisamente lo que el Señor hace con esas personas cuando están en nuestra vida es que Él nos las trae a nuestra vida para que nos santifiquen. ¿Qué tal que todos los que nos rodearan fueran santicos que nos aman? Nunca nos purificaríamos, porque no haríamos ningún esfuerzo para santificarnos. Pero precisamente aquellos que son un obstáculo al amor en nuestra vida son los que nos purifican. Por eso, bendito aquel que me atormenta tanto, ¿no? Porque si no fuera así, yo no crecería en mis virtudes. Y esto es importante tenerlo claro, porque el Señor quiere que apreciemos las oportunidades que nos da. Uno a veces encuentra matrimonios bien absurdos, ¿no? De cosas horribles que pasan. Y esa esposa o ese esposo se mantienen ahí, en un lugar donde cualquiera hubiese salido corriendo. Cualquiera, hace tiempos. Sin embargo, hay personas que se quedan ahí y al final uno entiende. Es que hay personas que entienden que esa es la tabla de la salvación. Y tal vez no lo entienden conscientemente, sino que por alguna razón recibieron la gracia de decir, ¿para qué corro? Si aquí me va a purificar. Esto fue lo que hice, yo me consagré a esto, yo prometí esto, yo me quedo acá. Y aquí me voy a santificar con esto. Y aquí voy a hacer lo que tengo que hacer. Y eso es lo que sucede a veces con la misma vida religiosa. Hay personas que yo he conocido situaciones en la vida religiosa donde una persona estuvo toda la vida en un convento y toda la vida quiso irse. Toda la vida quiso irse y nunca se fue. Porque se mantuvo en el llamado, en eso que el alma la llevó, y se fue, pero todo lo demás quería correr, todo lo demás se quería ir, siempre se quería ir, y nunca se fue. Entonces, es lo mismo que esa esposa que se queda en un matrimonio que es difícil, que es complicado, y sin embargo se queda ahí, y ahí se santifica. Entonces, eso es lo que la vida hace con nosotros, ¿no? Dios es muy misterioso, y Él nos moldea a nosotros en la forma más absurda. Es como a mí el Señor me rescató por medio de un secuestro. Y en ese secuestro me robaron todo, me torturaron, me pasaron las cosas más horribles. Y hoy, cuando miro con los ojos del Señor hacia atrás, esto hace 22 años, yo digo, bendito secuestro. Si no hubiese sido por eso, yo estaría en el infierno ya, porque hace mucho tiempo me hubiera muerto. Y encima de todo me hubiera condenado. Entonces uno se da cuenta que el Señor actúa en formas absurdas. ¿Quién iba a creer que esa tortura, semejante cosa tan espantosa, era lo mejor que me iba a pasar en mi vida? Eso no lo entiende uno. Esas cosas no están dentro de nuestra razón. Y por eso no se puede pelear contra las circunstancias de la vida. Uno tiene que navegar con ellas, vivirlas con paciencia. Uno tiene que tener esa sabiduría de que Dios sabe, de que Él lo permitió, de que esa es su voluntad y por algo está sucediendo en mi vida. Y así camino, así llevo mi vida. Es importante estar alertas para descubrir ese cansancio espiritual que no se vaya a apoderar de nuestra vida. Porque fácilmente nos convertimos en esas personas maquinales. Miren, a veces da tristeza uno cuando encuentra sacerdotes en parroquias que todo lo hacen ya maquinalmente, como mecánicamente. Ya no tienen amor ni corazón
para esa parroquia, ni los parroquianos, ni su sacerdocio, y los ve uno cansados, tienen ese cansancio espiritual, no sienten nada, no llevan el amor de Dios, y eso es terrible, porque es muy triste perder eso, porque es como una plaga, como les dije, es un virus. Uno no puede dejarse embargar del cansancio espiritual, porque le seca todo, se le come todo. ¿Y qué se ganan ustedes con tener el hábito y tener el convento y la vida religiosa si están cansadas? Si tienen un cansancio espiritual y no sienten nada de lo que están haciendo. Ese es un problema. Y uno tiene que vivirlo, bueno, si eso es lo que está sucediendo en la vida nuestra, hay que ofrecérselo a Dios y vivirlo como se vive el dolor, que uno le ofrece el dolor a Dios. También se le ofrece ese cansancio, porque esa es la única forma en que ese cansancio no nos va a hacer daño. Porque si el cansancio no se le ofrece a Dios, si el cansancio no está consciente en nuestra vida, ya es un peligro. Porque cuando el cansancio se hace tan increíblemente subliminal que no lo notamos, esto es como el asesino silencioso. Hay enfermedades así, que las llaman el asesino silencioso, que están en nosotros y el día menos pensado nos matan, estamos enfermos hace mucho tiempo y no sabíamos. Y estos, hablando ya del espíritu, el cansancio espiritual es una enfermedad espiritual. Y tenemos que estar alerta porque nos mata y no nos damos cuenta en qué momento nos hace el daño final porque no le pusimos cuidado. Voy a pedirle al Señor su palabra y terminamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, desde el versículo 69. Negaciones de Pedro. Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio y una criada se acercó a él y le dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos. «No sé qué dices». Cuando salía al portal le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareo». Y de nuevo lo negó con juramento: «Yo no conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Ciertamente, tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre». Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre». Inmediatamente cantó un gallo y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús: «Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias al Señor por este día que hemos tenido reflexiones, por nuestra vida, por este convento, por la vida de ustedes, la entrega, sus votos, por la niña aspirante, para que el Señor continúe acompañándola en este camino y en esta decisión que ha tomado tan importante y tan linda, y que nos bendiga a todos en una forma especial, sobre todo que bendiga a nuestra patria colombiana también, que tiene sus luchas, que está enfrentada a batallas muy fuertes, y nosotros somos instrumentos de oración, de intercesión, de reparación, y que el Señor nos dé esa gracia de poder hacer esto. Amén. Amén.